Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más del programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Buen provecho para los que en este momento están ingiriendo sus ricos alimentos. Y pues bueno, solamente recordarles un poquito que podemos estar en contacto a través de las redes sociales. Me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o en la página de Facebook de Metamorfosis, Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, y recuerden que también tenemos el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte para que ustedes puedan ver las entrevistas posteriormente, puedan recuperar alguna que no pudieron escuchar y pueden descargar también el podcast a través de la página de promoestereo.com y ustedes buscan el programa Metamorfosis y ahí están todos los programas que llevamos hasta el día de hoy, que son 113 programas ya que llevamos al aire. Esperemos que puedan ustedes descargar aquellos que sean de su inquietud. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que puede servirnos a todos en algunos momentos que requerimos justamente de un experto en este campo. Y por eso es que vamos a tener pues justamente una doctora que ha tenido una formación específica para poder llevar a cabo toda esta cuestión que hablaremos el día de hoy sobre los peritajes psicológicos. La doctora, ella se llama Alba Luz Robles, que es un gusto tenerla por acá, doctora. Ella es licenciada en psicología con mención honorífica, maestra en modificación de conducta, diplomada en psicología forense y criminal, con formación de peritos en psicología, todas por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. También es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, de la Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Forense, de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Y bueno, la doctora cuenta con muchos artículos publicables o publicados en revistas de gran prestigio en su campo a nivel nacional e internacional y es también perito particular en la parte psicológica. Doctora, de verdad un placer tenerla aquí, que nos pueda compartir un poco sobre esta área muy necesaria y veremos en algunos escenarios muy particulares, pero nos da mucho gusto que en Metamorfosis podamos compartir su gran experiencia. Muchas Bienvenida. gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para aprender juntos. Así es, doctora. Quisiera empezar por preguntarle un poco, ¿qué es un peritaje psicológico? Porque es cierto que en determinadas circunstancias, pues nos dicen que tenemos que recurrir, sobre todo en cuestiones legales, con un psicólogo que haga un peritaje, pero no siempre tenemos muy claro qué es un peritaje, cómo se realiza un peritaje y cuál es la función de un peritaje en una cuestión de índole legal o en la parte criminológica. Claro. Bueno, un peritaje psicológico es un documento especializado realizado por un psicólogo o una psicóloga. En amplio sentido, se ha utilizado el peritaje psicológico para cualquier campo del ámbito jurídico. Es decir, te pueden pedir peritajes psicológicos a nivel penal, a nivel civil, a nivel familiar y últimamente ya se está trabajando a nivel laboral. De tal manera que vas a solicitar la expertez de una persona en su ciencia o arte llamado perito. En esta expertez psicológica, el hecho de tener una cédula profesional en el campo de la psicología lo acredita como un perito. Sin embargo, existen varios peritajes psicológicos, es decir, el hecho de auxiliar a un juzgador en el esclarecimiento de un hecho delictivo o de un acto jurídico de tipo familiar, de tipo civil o de tipo laboral, hace que los que estamos unidos a lo que es la psicología
tengamos diferentes funciones. Entonces, el peritaje no solamente es un ofrecimiento de una prueba. El peritaje es un documento en amplio sentido realizado por un experto, ¿no? Con esto podemos manejar que puede haber peritaje psicológico desde el inicio a nivel penal de una averiguación previa o carpeta de investigación. Hay un documento especializado por un perito en psicología que se llama impresión diagnóstica o informe psicológico. Esta impresión diagnóstica o informe psicológico es hecho por un experto, un perito en psicología, porque es el primero que tuvo contacto con una víctima de delito. Esa persona tiene elementos tal vez hasta clínicos, ¿no? Hay ocasiones que una víctima, en vez de llegar a denunciar ese delito, llega a un consultorio y entonces dice lo que le pasó. Ese perito se llama perito testigo y se llama perito testigo como psicólogo o psicóloga clínica porque llega a encontrarla emocionalmente con las condiciones que otro perito posiblemente no la pueda tener. Esa se llama impresión diagnóstica o bien lo que llamaríamos informe psicológico. Entonces se hace una integración emocional, vemos cómo se encuentra esta persona con las características emocionales y se lo damos a un fiscal que anteriormente se llamaban ministerios públicos, para que pueda integrar la averiguación, para que pueda entregar la denuncia y su carpeta de investigación en estos nuevas reformas penales que están relacionadas con los juicios orales, y en esta carpeta de investigación va a tener los elementos idóneos de saber cómo esa víctima se encontraba. Ese es un peritaje psicológico, solo que está en la primera parte de un proceso, ¿no? En esta parte donde hay un perito que está desde su expertez en el área clínica atendiendo a esta persona. Ese perito puede ser hasta victimólogo, está atendiendo una cuestión de víctima y tiene toda una línea especializada en victimología o una línea especializada en psicología clínica. Posterior a eso, tenemos un proceso. En ese proceso vamos a estar trabajando ya un juicio. Y cuando tenemos una controversia jurídica, es decir, cuando hay una víctima y un presunto responsable, donde una dice que hizo un delito y la otra persona dice que no lo hizo, se surge una controversia, se maneja un litigio y entonces pasa a un proceso. Y entonces tenemos que llegar a un juicio. En ese proceso, el juez o la juez va a solicitar pruebas. Y una de las pruebas periciales es la psicológica. Ahí tenemos otra figura de peritaje psicológico. Ahora ese experto va a ser imparcial porque va a auxiliar a un juez en el esclarecimiento de un hecho delictivo, ahorita que estamos hablando de leyes penales. En ese sentido, ahí vamos a hacer una prueba pericial. Entonces, el peritaje psicológico también es una prueba pericial en un proceso diferente que implica, lógicamente, un dictamen pericial. El dictamen pericial va a ser el acto procesal por el cual un psicólogo o una psicóloga va a ofrecer un peritaje psicológico como prueba pericial para auxiliar a un juzgador en un esclarecimiento de este hecho delictivo. Y entonces entramos a proceso. Ahí tenemos que argumentar, ahí tenemos que estar en un juicio oral, ahí estamos trabajando. Ahí es donde la mayoría nos conoce como peritos de prueba. Ahí nos llamamos peritos expertos, que ahorita ya nos llaman testigos expertos. Ya nos quitaron ese concepto de perito porque en amplio sentido el perito tendría que ser el experto en su ciencia o arte que maneja lógicamente una cédula profesional. Entonces, pero en esta línea estamos auxiliando al juzgador y a él tendrá en esa etapa de proceso dar su sentencia, en este caso condenatoria o absolutoria. Tenemos una tercera figura del perito en psicología que se llama opinión técnica. ¿Qué es la opinión técnica? Es un perito en psicología que va a analizar otro dictamen
de otro perito en psicología hecho por la contraparte o por otras condiciones. Y entonces ese perito lo que va a hacer es ver cómo hizo el peritaje uno de sus colegas. Y hará una opinión técnica. Sigue siendo experto, solamente que no evalúa, no utiliza la misma metodología, sino lo que va a hacer es ver la metodología realizada por un perito experto y entonces lo que hará es ayudar a esa opinión técnica. Tal vez ese peritaje tiene controversias y discusiones entre ellas. Tal vez ese peritaje tiene algunas lagunas, tecnicismos que el propio juez no entiende y entonces pide una opinión técnica externa, ¿no? Podrá pedirla a la misma Suprema Corte de Justicia, podrá pedirla a un particular, a veces nos los piden en la universidad, yo como académica de la UNAM. Entonces, esa opinión técnica implica también un peritaje psicológico en amplio sentido, ¿no? Entonces, tenemos diferentes funciones como peritos, expertos en nuestra ciencia y, lógicamente, haciendo peritajes en diferentes momentos con metodologías científicas que son atribuidas a la ciencia psicológica. No sé si haya quedado claro estas 3 primeras preguntas que me hizo juntas. Sí, doctora, me surge una inquietud que quisiera compartir con la audiencia. Estoy ubicando que, bueno, hay diferentes momentos en los que puede justamente participar un experto en peritajes. ¿Cómo hacen esta opinión? Como expertos en psicología, yo quiero pensar que hacen una entrevista, una evaluación clínica, una serie de aplicaciones de herramientas para conjuntarlas, hacer todo un análisis y emitir esa opinión de expertos. Pero me gustaría que nos pudiera ayudar a desglosar un poco, porque es cierto que muchas personas, en cuanto escuchan la palabra te voy a enviar con el psicólogo para que realice una serie de evaluaciones para que me pueda entregar yo como abogado, uno se asusta, ¿no? Y dice, pues es que qué me va a hacer o en qué va a consistir, pero creo que es justamente el momento de poder informar a la población que nos escucha de Metamorfosis y de Promo Estéreo en qué consiste esta evaluación que ustedes como expertos realizan en estos peritajes. Ok. La elección de la metodología que debe de usar un profesional en psicología va a variar de acuerdo al objetivo de la pericial. Es decir, no todos usamos la misma metodología, puesto que no todos tienen el mismo objetivo. Si el objetivo inicial, que sería conocer en una víctima el impacto psicológico que tiene una presunta conducta delictiva, por ejemplo, una violación, o en un niño o niña adolescente, un abuso sexual, que son los delitos más comunes que podemos llegar a estar involucrados los de pericial en psicología, tenemos que conocer el objetivo pericial, para qué fuimos solicitados por el juez. En este caso, si es un juez de control, porque estamos en carpeta de investigación, es decir, en la primera fase de lo que sería el nuevo juicio acusatorio. En ese sentido, nosotros tendríamos que manejar primeramente los elementos de una entrevista forense, o una entrevista especializada. Pero si lo que quiere el juez es desde el ámbito clínico, tendrá que hacer una entrevista clínica. Y no es lo mismo la entrevista clínica que la entrevista forense. Entonces va a depender del objetivo que tenga la pericial. Para eso tenemos una formación profesional, para saber hacer entrevistas forenses, para saber hacer entrevistas clínicas, ¿no? También nos puede solicitar en este impacto psicológico de esta presunta conducta delictiva de violación, y tendríamos que aplicar una serie de pruebas psicológicas. La elección de las pruebas psicológicas en esta batería de pruebas psicológicas que teóricamente nos han manejado, que se trabaje de 6 a 8 pruebas psicológicas para que haya una solidez de confiabilidad y de validez de resultados, va a depender de la edad. Las pruebas psicológicas se dividen por edad, no todas se aplican de la misma manera. También va a depender del objetivo. Si lo que quiero ver es un estado emocional, tendría que ver si aplico una prueba de ansiedad,
se aplica una prueba de personalidad, se aplica una prueba, en este caso, de estrés, dependiendo de la persona, de la edad y, lógicamente, de sus habilidades. Puedo tener una persona adulta que no sabe leer y escribir. No le puedo poner a hacer una prueba de lectura en donde tenga que leer y en donde hacerlo. Entonces, tenemos pruebas de norma y tenemos pruebas de criterio. Las pruebas de norma, pruebas psicológicas de norma, son pruebas estandarizadas. Son pruebas que tienen categorías específicas. Son pruebas que lo que va a marcar es una psicometría, miden. Pero también tenemos pruebas de criterio. Las pruebas de criterio dependen de la expertez de quien las va a interpretar. Y esto implicará también que proyectan personalidad. Entonces ahí tenemos pruebas de dibujo, por ejemplo. Ahí tenemos pruebas relacionadas con, en este caso, completar frases, ¿no? Entonces ahí estamos manejando que la persona que las va a aplicar tiene la expertez de interpretarlas. Todas las pruebas son clínicas y tienen un marco teórico conductual, un marco teórico psicoanalista, un marco teórico, en este caso, gestáltico, un marco teórico humanista. Y esos marcos teóricos marcan también la expertez del manejo de la prueba. Entonces, la selección de una batería de pruebas también exige una responsabilidad ética y una responsabilidad en conocimiento para saber qué se aplica. Ahora, pensemos en ese pequeño de niño, niña, adolescente, o en este niño o niña menor de 5 años, donde ha sufrido un abuso sexual a sus 4 años. Entonces, esos tipos de pruebas pueden no ser factibles para él, porque no sabe ni leer, apenas habla. Entonces, tenemos técnicas complementarias. Aprender a hacer una técnica de juego adecuada para ese niño o niña, para poder tener los elementos de auxilio para el fiscal de que realmente los hechos sucedieron. Entonces, también debemos de manejar pruebas complementarias o técnicas complementarias. El dibujo, el juego con títeres, el manejo de un video, el manejo de un libro de cuentos, etcétera. Ayudas y elementos de juego o de aspectos de evaluación lúdica que van a complementar esta parte metodológica. Entonces, la parte metodológica va a depender siempre del objetivo de la pericia y, lógicamente, de cuáles son las características de la persona a la que vamos a evaluar. Doctora, ahorita escuchándola, quisiera que nos pudiera compartir, ¿se requiere realmente de una formación y de un entrenamiento específico para manejar estas herramientas y este tipo de entrevista? Para quien nos está escuchando, ¿cómo es que alguien que estudia psicología puede formarse en este campo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las áreas por las que tiene que atravesar para realmente convertirse en un experto en estos peritajes de los que nos está hablando ahorita? Lo primero que debemos de tener en formación es una carrera en la licenciatura en psicología. Nadie puede hacer una pericial en psicología si no está formado profesionalmente en él. Entonces, el hecho de haberla cursado no es suficiente, necesitamos titularnos, ¿no? No se puede ser perito si no se tiene la cédula profesional. Muchas carreras pueden trabajarse sin cédula, ¿no? Y en el campo de la psicología, en el área organizacional, por ejemplo, muchos se pueden estar involucrados dentro de las empresas sin la cédula, pero en el área forense o en el área jurídica se requiere de esta titulación, ¿no? Entonces, de primera instancia requerimos de ella. Sin embargo, los planes de estudios de la licenciatura en psicología de las universidades o las instituciones de educación superior son distintas todas. Entonces, el plan de estudio que puede tener FES Iztacal es diferente al de la Facultad de Psicología y es diferente al de la FES Zaragoza, hablando de la UNAM. Y si me voy a las licenciaturas en psicología de la UAM Xochimilco, de la UAM Iztapalapa, son diferentes, ¿no? Entonces, cada licenciatura tiene un plan de estudios diferente y una tendencia. Algunas tendencias teóricas. Hay, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana tiene una tendencia psicoanalítica. En FES Iztacala una tendencia conductista, en la UAM una tendencia social. Entonces también tienen tendencias teóricas. Entonces, esto marca también una forma de ver
campo que no le compete a la psicología, sino le compete al derecho, tenemos que tener una preparación adicional. No es suficiente con una cédula profesional, porque no es nuestro campo de aplicación directa. ¿Cómo entonces implicará dedicarnos un poco a tener un posgrado, una maestría, un doctorado, un diplomado, una especialización que vaya marcando el conocer campos jurídicos, ¿no? El saber cómo es un proceso legal, el conocer los tecnicismos legales, el saber leer un expediente jurídico. Eso no nos los enseña la psicología. Ahora, hay universidades que han hecho que exista la licenciatura en psicología forense. Y esa universidad apenas están, pero no son universidades tan renombradas, ¿no? Entonces, que hemos visto que posiblemente estén dando una licenciatura en psicología forense y tengan un REBOE o tengan una certificación por la SEP para poder decir que tienen esa licenciatura. Pero como tal, necesitan que todas las licenciaturas también tengan una acreditación. Y las licenciaturas acreditadas requieren de planes de alta calidad o planes de estudio de alta calidad. Entonces, todo mundo puede tener, hasta hay gente que toma la carrera en psicología en línea, ¿no? Entonces, estamos luchando con que la licenciatura no se haga una licenciatura como carrera que cualquiera pueda tomar sin tener la calidad que debería de tener, ¿no? Entonces, sí cuidamos que se tenga una especialización, que se trabaje en los ámbitos jurídicos, y la aplicación de una prueba psicológica no es suficiente porque tiene una tendencia clínica. Se requiere del manejo criminológico. ¿Cómo ubico estos resultados a los hechos delictivos? ¿Cómo hago este análisis al trabajo de lo jurídico? ¿Cuáles son los perfiles básicos de víctimas y presuntos responsables o criminales para decir que hay una coherencia en ese resultado y que realmente esa persona es lo que es, ¿no? Entonces, ahí sí se requiere de otras complementariedades. Y lo más importante son que en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, hay que cuidar mucho la no revictimización. Y en esta no revictimización se está solicitando que ahora se graben las sesiones en audio y video para que el otro perito que va a trabajar con ese niño revise el audio y video y no revictimice volviendo a evaluar. O bien, hagamos peritajes colegiados. En esta nueva función de peritajes colegiados, cada quien hace su peritaje, pero evaluamos al mismo tiempo. Hacemos entrevista a los dos, tenemos las mismas pruebas para que el niño no haga 2 o 3 pruebas. Y esto acorta los tiempos y nos da expertez colegiada. Entonces, es muy importante que ahora formemos parte de un grupo de asociaciones, de colegios. Es muy importante las asociaciones nacionales, internacionales, las certificaciones profesionales, porque ahí es donde vemos que realmente tenemos una expertez. No es suficiente la cédula profesional. Entonces, los colegios de psicólogos o psicólogas, las asociaciones en psicología jurídica, en psicología forense, ese es nuestro objetivo: preparar gente, hacerla más sólida en sus conocimientos, y esto va a ayudar mucho a que cuando se solicite un perito, hay una lista de gente experta a quien recurrir, y no sea cualquier amistad, ¿no? Y no sea cualquier persona solo porque no tiene dinero y lo va a aplicar o lo va a aceptar, ¿no? Sin saber que nuestra función ética es tan grande que podemos dejar a un inocente en la cárcel o dejar a un delincuente en la calle, porque no hicimos una buena pericial de personalidad, ¿no? Entonces sí es importante nuestra función para seguirnos preparando. Y como las leyes van cambiando todos los años, siempre tenemos que estar actualizados. Tenemos nueva ley Olimpia, hay que saber de qué se trata, hay que saber cómo evaluar. Acaba de ser aprobada, implica estudios de género, hay que saber con perspectiva de género hacer un dictamen pericial. Y así
todas las nuevas leyes implicará siempre prepararse en ese campo. Doctora, creo que es uno de los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta, porque es cierto, en ocasiones, a lo mejor a nosotros que nos dedicamos a la clínica o yo a la salud, de repente nos dicen, oye, ayúdame con un peritaje, ¿no? Y uno, honestamente, no sabemos cómo por dónde empezar. Y por el otro lado, también me parece sumamente adecuado y cuidando la integridad a veces de las personas, los niños, los adolescentes, las mujeres violentadas, no tener que estar expuesto en varias ocasiones a esta situación emocional que resulta muy compleja, porque en ocasiones, por ejemplo, en ciertas disputas que hay hasta para ciertos divorcios, por ejemplo, de repente pues la mamá manda a hacer una evaluación al niño o a la niña con un psicólogo. El papá, por su lado, lo manda a hacer también con otro psicólogo. Y a veces el juez dice, como tengo dos, mejor lo mando con un tercero para que me pueda dar una evaluación neutra y pueda tener una mayor información que me permita pues dar mi emisión de esta sentencia, ¿no? Y creo que ahí pues sometemos de más a alguien a situaciones que si de por sí son difíciles de vivenciar, de contar, de recordar. Me parece fabuloso el saber que existen ahora estos grupos colegiados para que puedan tenerse esas herramientas y puedan estar presentando pues en estas observaciones de varios en determinados momentos, pues la misma escena, la misma evaluación, y puedan realmente emitir un dictamen que pueda ser lo más neutral posible, justamente porque no hay de un lado o del otro, y se puedan tomar decisiones pues más centradas en los hechos palpables, reales y evidencias, porque no solo es pues creo o me supongo, sino aquí al ser algo colegiado, pues ya hay varias cabezas que son expertos y todos tienen que realizar su labor y tener, pues, en ese sentido, una mayor, ¿cómo decirlo? Como un mayor peso a la evaluación que se está dando, ¿no? Y qué importante saber que existen estas asociaciones donde nosotros a lo mejor como ciudadanos podemos acudir, pero también como profesionales podemos pedir la ayuda de otro profesional que maneja eso y nosotros no meternos en camisa de once varas porque no sabemos, esa no es nuestra área, ¿no? Y es mejor tener esta información que me parece fundamental para poder hacer que todos estos procesos legales se lleven con la mejor apertura posible, de la manera más ética posible y la mejor transparencia que se pueda dar en todos estos procesos que se tienen que someter, ¿no? Sí, y bueno, el campo de la pericial implica también que para nosotros, a quien tenemos como cliente es al abogado o a la abogada, es decir, trabajamos con los abogados, ¿no? Por eso también requerimos una profesión y una profesionalización para saber trabajar con abogados y abogadas, ¿no? Sin embargo, el abogado y la abogada le piden a los usuarios, es decir, a sus clientes, que nos busquen. Y entonces esa madre angustiada, ese padre, nos andan buscando porque no tienen ni cómo pagarlo. Es decir, realmente se hace complicado porque nosotros no trabajamos con los usuarios evaluados, pues, o las personas evaluadas. Nosotros trabajamos con los abogados y abogadas. Entonces, y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en un litigio de divorcio, y más si es un divorcio conflictivo, pues siempre están en contra. Entonces ponen a los peritos en contra y entonces hacen que la revictimización para los niños o niñas que están intermediarios en ese divorcio se haga bastante conflictivo y afecta mucho emocionalmente a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces aquí lo importante es hablar de la importancia del interés superior del menor y de su derecho como sujeto, como un sujeto de derechos y no como un sujeto de tutela, donde nosotros como peritos también debemos de cuidar su integridad y la no revictimización. Entonces también depende de nosotros no podernos en contra ni a favor, sino éticamente trabajar colegiadamente
en auxilio de un juez, en auxilio de ese juzgador que solicita nuestros servicios, y no las partes, sino nuestros abogados, ¿no? Porque eso también llega a ser un grave problema y que los pone a los clientes a andar buscando este tipo de profesión o profesionales para el trabajo pericial, ¿no? Así es. Y que eso nos ahorraría justamente en esta parte última que nos hacía mención hace un momento, doctora, de la opinión técnica, ¿no? Si de inicio se hace con un experto en este campo, pues no tendríamos a lo mejor la necesidad de hacer doble trabajo entre que a lo mejor yo emití un peritaje y yo solo soy psicóloga de la salud y veo otras cuestiones de enfermedad, pero ya lo sometieron los abogados y entonces ahora le llegará a la doctora Albaluz y dirá, pues sí, conozco a Leticia Asensio, pero ella ni siquiera es experta en este campo, pero tengo que hacer o una evaluación y emitir pues un dictamen para poder establecer que o me faltó evaluar pruebas o me faltó esta entrevista pericial que yo no tengo experiencia, y entonces ahí tendríamos también pues una oportunidad para poder ahorrarnos varias cosas en ese Dinero, sentido, ¿no? tiempo. Exacto, dinero, tiempo, esfuerzo, desgaste emocional y pues toda una serie Estrés, de cosas que ir a los conlleva. juzgados, ese estrés. Sí, la verdad es que es muy difícil y no es como algo que quisiéramos experimentar todo el tiempo. Entonces, creo que vale la pena saber que podemos ir de manera directa con un experto, cuidando que sea lo que usted nos dice, que tenga un título, que tenga las certificaciones correctas, que pertenezca a un grupo de asociación de este campo justamente y que pueda entender, es cierto, este lenguaje de los abogados, que a veces es muy rebuscado y de repente uno dice, no sé qué quiso decir y solo dije sí, cuando a lo mejor tenía que decir que no. Y creo que es muy importante saber que existen expertos como usted. Quisiera preguntarle, doctora, también nos hablaba de que hay varias áreas en las que ustedes pueden intervenir como peritos específicos en esta cuestión emocional, psicológica, que es el área penal, el área civil, el área familiar y la cuestión laboral, que ya también están teniendo ustedes Entrando. como ese campo de acción. Me gustaría que pudiéramos dar algunos ejemplos de estos diferentes campos para que la gente también tenga la visión un poco más abierta y clara de cuáles son esas áreas y cómo participa el perito en esas diferentes justamente Ámbitos. actividades. Exacto. Ujú. Sí, del ámbito de lo penal creo que es la más antigua que tenemos, es la que más trabajamos en el ámbito penal. Lo podemos hacer desde la averiguación previa o en este caso desde la carpeta de investigación, haciendo estas impresiones diagnósticas, haciendo estas primeras informes psicológicos para ayudar en lo que sería hacia el juez de control, que es la primera parte, el apoyo de la evaluación pericial, ¿no? Entonces ahí es un campo de delito donde va a depender del delito donde nos manden llamar. Normalmente nos mandan llamar en delitos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo que serían abuso sexual, maltrato infantil, corrupción de menores, son delitos que afectan a los niños, niñas, adolescentes, y el impacto de la alteración de su desarrollo psicosexual o el impacto de lo que podría manejarse en su vida en cuanto a su estabilidad emocional, pues es algo que le interesa mucho a un juez o a una juez, ¿no? También nos mandan llamar en delitos sexuales. En los delitos sexuales, aunque en una violación, lo que acredita la violación es la cópula forzada, en nosotros implica mucho su estado emocional. Entonces sí nos mandan llamar con delitos de violación, el de feminicidio, por ejemplo, todo lo que es la afectación a los ofendidos, ¿no? En este caso a los hijos o a la familia extensa, también, o estoy hablando de víctimas, también nos mandan llamar para presuntos responsables, evaluar un perfil de un feminicida, por ejemplo, evaluar un perfil de un secuestrador, evaluar un perfil que tenga que ver con cómo afecta en este caso, un alto nivel de peligrosidad o de estado de riesgo que pueda tener para el Estado tener esa persona. Entonces,
Ahí es como una primer apartado en el cual estamos, la parte penal, ¿no? Algunas ocasiones nos mandan llamar cuando hay ya una sentencia, ¿no? Y cuando esta persona ya puede estar en preliberación. Normalmente quien lo hace son los psicólogos penitenciarios o las psicólogas penitenciarias, pero hay ocasiones que solicitan una evaluación externa de un perito y entonces traen un perito para una preliberación, para un tratamiento preliberatorio y eso hace que nosotros evaluemos, ¿no? Entonces, pero normalmente tienen gente experta dentro del campo de la institución penitenciaria, ¿no? Que en algún momento manejar el nivel de riesgo que pueda tener después de tener una sentencia, bueno, va a depender de ese juez, que es otra figura que tenemos de juez en sentencia, ¿no? Y en el campo de lo civil hemos estado trabajando todo lo que sería el daño moral. El concepto de daño moral tiene que ver con esta reparación económica que se maneja cuando existe una condición de tipo civil que afecta, sea un contrato, sea una condición de sentencia ya penal y que entra lo civil como un daño moral, sea una condición institucional donde el psicólogo o la psicóloga puede evaluar ese daño moral desde lo psicológico, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado trabajar evaluaciones de daño moral de accidentes automovilísticos, ¿no? Y en este sentido, la agencia o en este caso el seguro de transporte, ¿no? Hace en esta demanda que se hace a esta persona que estaba usando el autobús y que perdió un brazo y que ese brazo era muy importante para su vida y el impacto que puede tener en su familia y en su futuro en cuanto al trabajo, perder habilidades y el estado emocional que tiene, etcétera. Entonces puede tener un impacto en daño moral, por ejemplo, ¿no? Lo he vivido, por ejemplo, en un caso que lo trabajé también en Pemex, cuando una persona que tuvo una transfusión médica, la sangre venía contaminada con VIH-Sida y tenía bebés, estaba embarazada. Entonces, lo que implicaba que ella tenía que morir, o en este caso, hace mucho tiempo, porque no había todos los elementos de salud que hay ahorita para lo que sería el SIDA, pero en aquel entonces los niños iban a tener una consecuencia en relación a esta sangre y entonces todo el daño moral que causaba esta condición de salud, ¿no? Que se manejó a nivel civil en contra de Pemex, por ejemplo, ¿no? Del hospital. Entonces, ese tipo de cosas también implica saber psicológicamente cómo medir el impacto de reparación de lo que implicaría un tipo de condición civil como el que estamos manejando, ¿no? Luego lo he trabajado y lo hemos trabajado en ámbitos familiares, en divorcios, en guardas y custodias, en cuestiones de violencia familiar, en cuestiones relacionadas con todo, bueno, hace tiempo manejamos una figura que estuvo escrita en el Código Familiar sobre lo que era la alienación parental, ¿no? Esta alteración psíquica que tenían, en este caso, la persona ponía en el niño o en la niña para ir en contra del otro progenitor, que gracias a Dios en nuestro país ya no tenemos esa figura de alienación parental, pero el perito en psicología hacía la evaluación de alienación parental de ese niño o esa niña para poder trabajar el padre alienado o la madre alienada, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la guardia y custodia y del régimen de visitas, ¿no? Entonces, esa era otra de las figuras que teníamos y bueno, seguimos trabajando en guardias y custodias, en los manejos de crianza, en las condiciones de educación en cuanto a los estados emocionales que los niños tienen, ¿no? Nos han pedido también valoraciones sobre los conceptos de familia para las nuevas adopciones, por ejemplo, que se están manejando en las familias en este caso, familias igualitarias, o bien de familias que son del mismo sexo y lo que podría manejarse en esta cuestión valorativa, ¿no? Trabajé últimamente una cuestión transexual de un chico ya ahorita ya adulto que era en este caso un intersexual cuando nació, sus padres deciden el sexo del niño y ahorita él
está en desacuerdo porque ese no era el sexo que él quería, ¿no? Entonces hay una demanda de tipo familiar y bueno, trabajé esa valoración psicológica. Entonces se hace una diversidad de cosas, todas relacionadas con funciones en la línea de demandas en cuanto a derechos y obligaciones familiares, ¿no? Entonces ahí hemos trabajado y ahorita con la norma oficial de salud, la 035, que habla de este estado de riesgo y de este manejo de estrés, lo que implican las condiciones del móvil laboral, que es el estrés o en este caso la condición de violencia que se puede manejar a nivel laboral, nos están mandando llamar para hacer la valoración psicológica de este móvil laboral o de manejos de acosos laborales. Acosos no sexuales, porque el acoso sexual es delito, entonces se trabaja desde el ámbito de lo penal, no, acosos laborales, ¿no? Ya en la línea de móvil laboral y que dejan una condición no de despido injustificado, porque si es despido injustificado ahí no nos metemos, sino es un estado emocional que tiene a la persona en un estrés constante y lógicamente en un mal rendimiento y hace que haya cuestiones de afectación hasta física, ¿no? Puede tener una hipertensión, puede tener una condición de embolia, etcétera, a consecuencia de un estado emocional. Entonces, hemos estado últimamente trabajando eso. Entró la norma oficial como una norma para regular los estados emocionales en el trabajo. Tienen que llevarse a cabo una serie de medidas, apenas está en vigencia, pero bueno, ya ha habido personas que están ya demandando en conciliación y arbitraje con esta figura de estar violándose la norma oficial número 35, la 035. Entonces ahí creo que es un buen campo de trabajo para el perito, que tenemos que especializarnos en ese campo, saber nuevamente trabajar toda la cuestión de acoso laboral y de móvil laboral y todo lo que implican los estados de estrés a causa de aspectos laborales, ¿no? Entonces es un campo nuevo, pero yo creo que, bueno, va a tener que saberse manejar muy bien esa parte, ¿no? Entonces, más o menos son ejemplos de lo que se hace. Doctora, pues es muy amplio realmente el campo de acción y se requiere de mucha expertez, como usted lo dice, para tener pues que asumir esta posición tan difícil, ¿no? Pero quiero preguntarle algo, doctora. Ya vimos que se requiere de un perfil profesional específico, pero desde la cuestión más personal, ¿qué características de personalidad, de relación interpersonal se requieren para trabajar esta área en particular? Porque es cierto que cada área, sobre todo en psicología, requiere pues de unas características personales para poder estar realizando nuestra función profesional, pero desde su punto de vista, por ejemplo, usted que trabaja con alumnos en formación, ¿qué características o qué condiciones pudieran ser necesarias o incluso hasta elementales para poder dedicarse a esta área en particular de los peritajes psicológicos? Sí. En Iztacala tenemos un nuevo plan de estudios, empezó en el 2017, ya salió, vamos para la segunda generación que ya sale, y iniciamos con una práctica en psicología forense. Nunca habíamos dado psicología forense, de hecho soy quien hizo la elaboración de esa parte del programa, y estamos trabajando práctica básica de 8 horas, y en este caso viene con teoría de 3 horas, con metodología de 3 horas y con tutorías de 3 horas, que implica en este caso que el alumno vaya formado desde principios dentro de su carrera y no esperar a que termine la carrera y empezar la especialización, ¿no? Aún así, la elección de la práctica dura 1 año, es decir, tiene que tener esta práctica en escenario forense durante 1 año y se trabaja a partir de 5º semestre. La puede tomar en 5º, 6º o la puede tomar en 7º, 8º. Esa elección, porque tenemos varias elecciones en prácticas. Pero una de las cosas que yo he recalcado en la formación de estudiantes es el manejo ético legal. Yo para estudiar, cuando yo inicié en mi vida personal como perito, yo inicié en 7º semestre de la carrera, apoyando a un perito, a una perito. Y me pagaba por hacer pruebas. Es decir, yo hacía la evaluación de las pruebas, interpretaba,
y yo veía cómo lo hacía ella en el juzgado. Posteriormente, en Iztacal hay un centro de atención a personas violadas, que estuve trabajando en ese centro 35 años, tengo el servicio dentro de ese centro, y una de las cosas que aprendí es a dar terapia psicológica y damos acompañamiento legal. Entonces yo veía en los procesos de juzgado cómo se hacía este acompañamiento legal. Yo sabía que no podía involucrarme porque yo no era perito, sino era la psicóloga que acompañaba. Pero ir a los juzgados, conocer el espacio, saber cómo se mueve la gente, cómo hablan y demás, es una expertez y va ayudando. También salí llorando muchas veces de esos lugares. ¿Por qué? Porque los jueces, los abogados son muy fuertes. Y entonces hubo un juez que me trató muy mal en Cuautitlán y Romero Rubio, ya tenía yo 20 años, y dije, voy a estudiar Derecho, porque no me puedo quedar con las manos cruzadas cuando no entiendo lo que está diciendo. Y entonces estudié Derecho. Pues mi segunda carrera fue Derecho, después de la maestría, y después hice el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. Y una de las cosas que aprendí es que estamos en la vida en una rueda de la fortuna, y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. No sabemos cuándo realmente nosotros estamos en un puesto de poder y cuándo no, lo vamos a hacer y estamos en una condición diferente. Después le voy a comentar que ese juez fue mi alumno en el INACIPE y ahora yo lo veía en otra condición y es algo difícil que la vida te ponga enfrente de los que te hacen llorar, con los que aprendes, ¿no? Entonces digo, mira, esto es donde me da opción a saber que primero tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a respetar a las personas, porque están en una condición que a veces no pueden poder salir o solucionarlo tan fácilmente. Y hay mucha gente en los juzgados que siempre está angustiada porque está su familiar adentro, que si no estuviera su familiar, estarían diciendo que es la peor persona criminal, pero hasta que tienes un familiar en la cárcel es cuando dices que no hay criminales, mientras realmente todos están mal, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos que ser, primero, comprensibles de las situaciones y de las condiciones. Segundo, el manejo de la negociación, el respeto a las diferencias y el respeto a las profesiones. Bien les digo a mis alumnos y a mis alumnas que no son abogados, que ellos son psicólogos y psicólogas, que no den asesoría legal si nunca la estudiaron. Igual que cuando trabajo con abogados o abogadas y trabajo psicología, no son expertos en pruebas, entonces no pueden hacer lo mismo. Entonces, el saber trabajar con profesionales implica el respeto a las profesiones. Entonces, hay que saber respetar las profesiones. Con el cambio de reforma penal del 2008 a juicios orales, ahora requerimos de más argumentación. Antes solo escribíamos el peritaje y lo dejábamos escrito. Ahora hay 3 jueces que nos hacen examen profesional en un proceso de juicio, donde los 3 nos preguntan como si estuviéramos haciendo un examen profesional. Entonces, hay que defender peritajes, hay que tener argumentación. Y la mejor argumentación es saber leer todos los días, tener las palabras adecuadas para platicar, para hablar, para defender y el conocimiento idóneo. Si yo llego con una pericial que no está fundamentada teóricamente, que no tiene no tiene una metodología observable, científica y ejecutada, realmente no hice una pericial. Cualquiera me la tumba. Entonces necesito tener elementos para decir, tomé en cuenta este marco teórico, pongo a vistas tales artículos científicos, explico lo que quieren decir y pongo todos los elementos para que el juez decida, porque yo no lo voy a meter a la cárcel, yo no vi si pasó o no pasó el delito, tengo que darle solo elementos al que tiene que decidir, pero le tengo que dar elementos argumentativos. Entonces, si alguien no lee, no sabe hablar. Si alguien no conoce palabras, no sabe decir. Entonces, sí necesitamos personas seguras, personas conocedoras, personas que tengan una facilidad de palabra y que lógicamente su tono de voz sea un tono que ayude pues a que realmente sea explícito lo que está poniendo. Los tecnicismos solo entre colegas.
nos entenderemos. Los tecnicismos no sirven para un dictamen pericial. Poner que es una persona con un complejo Edipo, el juez no sabe ni qué es eso, ¿no? Entonces sí necesitamos dejar los tecnicismos y hacerlo lo más diluido posible para que la gente nos entienda exactamente a qué nos referimos. Son habilidades que no cualquier psicólogo o psicóloga tiene. Entonces, el que tengan que saber negociar, hay psicólogos que se enojan bien rápido o que creen que tienen toda la razón, ¿no? O que hablan muy bajito, ¿no? Entonces le digo, más fuerte, y no saben hablar fuerte, les gritan y bajan la voz y bajan la cabeza, ¿no? Entonces sí se requiere de cierta fortaleza en carácter para poder estar en el nivel de estrés que implica estar en un juzgado. Entonces, cuando voy a llevar a los alumnos a una audiencia o van a estar en un juicio oral, les digo, vayan a visitarlo. Primero vean lo que es estar ahí. Primero sientan cómo se gritan entre ellos, primero sientan el movimiento, lo que implica la rapidez del trabajo. Y entonces me van a decir que se siente el estrés. Claro que se siente cuando uno está ahí, y más que no es tu caso, vas de visita. Ahora imagínate que sea tu caso, ¿no? Entonces realmente tienen que tener una formación de experiencia frente a eso y de conocimiento. Entonces, los formamos teóricamente, con la teoría, los formamos metodológicamente para hacer entrevista, para hacer técnicas, para trabajar pruebas, los formamos en tutorías para leer, porque las tutorías son de investigación, y se van a práctica. Estamos trabajando, bueno, ahorita no por la pandemia y por el paro menos, pero estamos trabajando en lo que sería conciliación y mediación, el centro de mediación de Tlanepantla, porque la FES Iztacala está en el municipio de Tlane, y entonces van a apoyar a los mediadores. Ellos no deciden, pero ven las problemáticas de cómo llegan enojadas las familias, y entonces lo que debe de hacer el psicólogo es dar esa contención emocional para este cambio y hacer una buena mediación, ¿no? O sea, te acabas de pelear, lo último que puedes hacer es ir a negociar si estás con todo el enojo adentro, ¿no? Entonces, tienes que aprender a trabajar una contención emocional, visualizar un apoyo para que el mediador haga su mejor trabajo, que es la persona mediadora jurídica, por la cual tienen que hacer una negociación que no tenga que ver con violencia. A veces tiene que ver pues, con una pensión alimenticia o con una visita que no se pudo hacer del padre y que tuvo problemas para asistir a ver al hijo temprano, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de ayudar en esta mediación ha ayudado mucho. Estamos en oficialías calificadoras, también ha ayudado mucho a que los policías no lleguen tan fuertemente con las personas que están en la calle, que se orinaron porque no llegaron a su casa y entonces se sienten todas lastimadas porque las agrede la policía. Entonces, la psicología ha ayudado mucho en esa parte, y estamos en el Centro de Justicia del Estado de México de mujeres. Entonces, el Centro de Justicia de Violencia hacia Mujeres también damos elementos de emoción o de contención emocional desde una perspectiva de género, que es lo que estamos tratando de involucrar. Entonces, creo que esa figura sigue siendo psicología jurídica más que forense, porque no están titulados, pero están dándoles habilidades, herramientas, experiencia, y básicamente va formando en personalidad para que vayan como un poco más fuertes al salir de la carrera. Que eso no implica que no se sigan preparando, ¿verdad? Tendrán que seguir haciéndolo. Doctora, pues como siempre en el programa Metamorfosis se nos va el tiempo como agua, nos queda menos de medio minuto. Agradecerle muchísimo esta entrevista, de verdad mi reconocimiento por toda esta labor que hace y toda esta fuerza que tiene para hacer este tipo de trabajo y además transmitirlo a sus alumnos, y nos transmite la pasión y el amor por lo que usted hace. Muchas gracias. Antes de despedirnos, si alguien quiere contactarla, si alguien quisiera acercarse a estos servicios que usted brinda, ¿cómo podemos estar en contacto con usted? Bueno, estoy en FES Iztacala, ahorita estoy de sabático, tenemos un sabático hasta agosto, pero ahorita estamos en paro, estamos en pandemia. Me encuentran en mi red social como me encontraste tú, en el Facebook. Mi Facebook no es personal, es 100% laboral, ahí pongo todo lo que hago, y bueno, ahí están mis correos, y
Si me buscan en FES Iztacala, allí también están mis correos de Iztacala, que forman parte de la UNAM. Y dicen muchos, te busco en Google y te encuentro. Perfecto. Sí. Ahí Entonces, me doctora, encuentran todos mis artículos que están en línea. si nos los permite, entonces la postearemos en las redes de Metamorfosis para que usted pueda tener también pues esa información y los que nos escuchan también puedan sentirse seguros de que estamos con una gran maestra y una gran experta en el campo. Y de verdad, doctora, muchísimas gracias por este espacio y pues enriqueció mucho el conocer esta temática que no es muy abierta para muchos y que realmente nos abre los ojos para poder saber cuál es la utilidad, la expertez de alguien que ha hecho todo un camino y que además sigue abogando porque los psicólogos se formen de manera adecuada y con todos los lineamientos para hacerlo. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Gracias por la invitación, Leti. Muchas gracias. Bueno, estoy para servirte. Gracias. No, este fue tu programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Nosotros nos escuchamos la próxima emisión. Recuerden, jueves 3 de la tarde en punto. Estaremos arrancando a través de www.promoestereo.com. Hasta la próxima.